Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu hadivrei hatorah haderech Yeshua b'Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua. Hoy nos convoca la parashá Nasó, que significa toma o levanta y llega hasta allí, hasta donde deben ser contados, ¿no? Se trata sobre este censo del cual habla Números 4, a partir del 21 hasta el capítulo 7, 89. La Haftará para esta sección de la Torá es Jueces 13 del 2 al 25. Y esta porción se puede resumir en que hay un recuento de Gersón y Merarí, que son esta asignación de trabajos, después la limpieza del campamento, las leyes de restitución, las leyes de los celos, las leyes del nazareato, la bendición arónica también está en esta parashá, y el dar voluntariamente. Es muy importante cómo va describiendo cada uno de estos temas y cómo se desarrollan, y a través de este desarrollo podemos entender este mensaje en el cual existe un llamado de Yahweh, existe una remoción, o hay una cuestión de que remueven lo que no pertenece a esta imagen de Yahweh. Existe una restauración de la imagen de Yahweh, una restauración del nombre, una restauración del compromiso, y también es la descripción de cómo hacerse a esta imagen, a esta expresión de Yahweh, cómo entenderlo y de qué manera responder con amor. Hay enseñanzas muy importantes en esta sección, y empezamos con el principio de la parashá, que es Números 4, 21, y dice: además habló Yahweh a Moshe diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años para arriba, hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces recordamos que el sacerdocio comenzaba a los 30 años, a la misma edad que Yeshua comienza su ministerio. En el versículo 24 continúa diciendo: este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Y llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas, todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio. Y lo encomendaréis en guarda de todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En el capítulo 4 comienza con esta instrucción detallada de la labor de cada uno de estos grupos de levitas dirigidos por Aarón y Moisés. ¿De qué nos habla esta instrucción? ¿A qué se refiere? Hace referencia justamente a que Israel es un cuerpo donde cada uno tiene una función específica. En Efesios 4:4 nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Israel es un pueblo situado alrededor del único Elohim verdadero, Yud-He-Vav-He, cada cual con una función específica. En 1 Corintios del 12 al 27 nos dice: vosotros pues sois el cuerpo del Mesías y miembros cada uno particular. En el versículo 12-28 de Corintios también nos dice: y a unos puso Yud-He-Vav-He en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pues claro que no. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Quién reparte estas tareas? El Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad, es el que reparte los dones como Él quiere. En 1 Corintios 12:11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De la misma manera el Todopoderoso instruyó a los levitas de Coat y Merari acerca de sus funciones específicas en el santuario. Un Elohim, Yud-He-Vav-He, un Señor, el Mesías, Yeshua, un Espíritu, el Ruach HaKodesh, un pueblo, Israel, una esperanza, la tierra prometida. ¿Cuál es tu función? En número 5 nos habla de la pureza en el campo a causa del Eterno. En número 5:1 dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y todo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Yahweh dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Es muy importante que el campamento en el cual yo habito, dice Yahweh, yo habito. Nos damos cuenta en la parashá Sararat, el nombre, la palabra Sararat en esta sección de la Torá que nos habla, dice leproso, Sararat, Saraat. Dice que la lepra es este símbolo de pecado. Era una aflicción que venía a Israel como consecuencia del pecado. Cuando un israelita era diagnosticado con Saraat, debía ser expulsado del campamento y solo fuera de él podía ser sanado. Es muy importante saber que había 2 rituales de sanidad para esta lepra o Saraat. El primero se llevaba a cabo fuera del campamento, donde el afectado se encontraba separado, y el segundo se realizaba cuando era readmitido en el santuario y la casa. ¿Cuál es este mensaje del Eterno entonces? El Todopoderoso habita en medio de su pueblo. En su presencia debe haber santidad. La desobediencia, el pecado, la transgresión son inaceptables en su presencia. La persona debe ser retirada de la congregación hasta que con verdadero arrepentimiento haya abandonado ese pecado. Entonces realizará el ritual de regreso y podrá de nuevo ver y ser contado como israelita en el campamento. Entonces estamos tan lejos de este pensamiento del Todopoderoso. Hoy esta supuesta misericordia que se instituyó, la omnisciencia del Eterno por un lado, menospreciamos esta instrucción del Todopoderoso y por otro lado toleramos toda clase de transgresión y de pecado.
con el argumento de la gracia o del amor o de la misericordia, la compasión, malentendidos, ¿no? ¿No es hora de revisar nuestras vidas? Debemos revisarlas si queremos habitar delante de Yahweh. Tenemos que vivir vidas de santidad, ser apartados. No hay otra opción. No podemos estar conforme al mundo. Debemos apartarnos. La separación depende de la causa del problema. El leproso dependía de su arrepentimiento. Recordemos que Yeshua es el cumplimiento del ritual de las 2 avecillas que restauraban el pecado. Después el israelita limpio de su lepra, habiendo realizado los rituales ordenados, cambiados sus ropas, lavado con agua, habiendo realizado estos rituales, entonces vivía dentro una vez que había hecho todas esas transformaciones. En Ezequiel 36 lo decía, dice que para quitar toda inmundicia guardando los mandamientos y bajo la autoridad única del Eterno, entonces se entraba en el santuario para siempre. Quien presentaba flujo de semen debía separarse también del campamento de acuerdo al tipo de flujo que presentara. Si era por una afección, por ejemplo la gonorrea, el SAF o el SUF, debía ser tratado fuera del campamento hasta el momento de ser declarado sano. 8 días después regresaba. Si el flujo eran emisiones de semen normales, emisiones nocturnas o en relaciones sexuales, solo sería inmundo hasta la noche. El campamento en lo cual yo habito, dice Yahweh, donde habita mi Shejiná, mi presencia divina. En número 5 tenemos esta restitución por el pecado. Entonces, número 5, versículo 6 dice: Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh, delinquen. Aquella persona confesará el pecado que cometió, compensará enteramente el daño, añadirá sobre ello la 5ª parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Esta es la indemnización que se debe dar del agravio a Yahweh, entregándola al sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas de los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Esta es una importante enseñanza, el arrepentimiento, el transformar nuestras conductas, el cambiar, no solamente hacerlo de una forma emocional y sentimental, sino una transformación verdadera en nuestras actitudes y en nuestra manera de actuar. Este arrepentimiento no es solamente volver nuestro camino al camino del Eterno. Se trata de Teshuvah. Dice, lo que se denomina Teshuvah es pedir perdón al Padre, pero también tenemos que restituir a quien hemos ofendido. O sea, no solamente se trata de pedir perdón al Padre, sino también esa línea horizontal, no solo la línea vertical hacia arriba, sino también con nuestro prójimo, ¿no? El Todopoderoso nos llama a restituir a quien hemos ofendido o dañado como consecuencia de nuestras acciones. ¿Cómo se restituye? Debemos devolver aún más de lo tomado, la 5ª parte más. Si no es cuantificable el daño, de alguna manera debe presentarse esta restitución. Si no está la persona ofendida, un familiar puede ser restituido. Y a falta de este también, la restitución debe ser llevada delante del Eterno y el diezmo o la ofrenda deben ser dadas a nuestro sacerdote, a la persona que nos trae la palabra. Dice, ¿qué nos enseña el Eterno? Que ser pecador trae consecuencias. Dar es lo más difícil, así que mediante la restitución nos enseña a no dañar a los demás. Lamentablemente y tristemente hoy hemos perdido tanto el concepto y la conciencia de daño a otros que por razones sin sentido se dejan hijos abandonados, se destruyen familias, vidas,
se toma lo ajeno, se engaña, se publican versiones equivocadas de la escritura o se copia ilegalmente. Bueno, nos hemos endurecido hasta un punto que no podemos entender. El Eterno nos da un corazón sensible y que podamos cuidar y agradarle hasta con nuestro pensamiento. En número 5, la ley de los celos nos habla de las aguas amargas. Esta es una enseñanza que toca directamente nuestras vidas. En número 5:11 dice: también Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiera visto, por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. La 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Esto está en Números 5 del 2 al 31. Entonces, este proceso, este mandamiento es si un hombre sospecha de la mujer que fue infiel y no tiene testigos, digamos. Entonces le trae a la mujer al sacerdote y al traerla, ella trae una ofrenda por pecado. El sacerdote presenta a esta mujer al Eterno y toma agua limpia de un vaso en el cual echa tierra del polvo, que es el suelo del tabernáculo, y hace esta mezcla con el agua y se la da a beber y se prepara delante del Eterno. La mujer se prepara para estar delante del Eterno y esta será rapada la cabeza o suelto su cabello, porque dice descubierta para humillación, dice, y pondrá en sus manos la ofrenda. El sacerdote tendrá en las manos las aguas amargas que traen la maldición. Y el sacerdote le dice: si eres inocente, serás libre de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si eres culpable, tu muslo secará, tu vientre se hinchará y será oprobio delante del pueblo. Esta es la mujer que debía responder amén y amén a eso, ¿no? El sacerdote entonces escribía las maldiciones en su libro y las borraba con las aguas amargas. Entonces les daba de beber las aguas amargas a la mujer y después tomaba la ofrenda y la mecía delante del Eterno. Otra parte la quemaba en el altar y de nuevo le daba las aguas. Si era culpable, sufría las consecuencias. Si era inocente, se quedaba libre y sería fecunda, ¿no? Al leer el mandamiento por primera vez o sin la revelación del Mesías, es un mandamiento muy controversial porque inclusive para el pensamiento judío esto era bastante controversial. ¿Y qué nos decía entonces aquí el Eterno? ¿Cómo podemos entenderlo? Dice: la mujer adúltera o sospechosa, al menos, representa a Israel. El esposo celoso, el Eterno, lo advierte. Dice Éxodo 34:14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La mujer Israel debe pasar la prueba delante del Eterno. Tiene que tomar estas aguas amargas. Si es culpable, morirá. Si es inocente, es fecunda, se multiplicará. Pero el Eterno sabía su culpabilidad, sabe que somos culpables. Entonces envía a su Hijo para presentar la ofrenda y cumplir este ritual de la Torá, en lugar de Israel, la esposa adúltera.
porque se estaba sellando este nuevo pacto, este pacto que requería de una esposa digna. Entonces Yeshua, delante del Eterno y del pueblo, en el madero, tomó por nosotros las aguas amargas. Todos éramos culpables y por nosotros Él muere. En Juan 19:29 dice: estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Habíamos entendido por qué el tener sed, por qué si él pedía agua le dan vinagre en lugar de agua. Y entonces comprendemos que Yeshua fue exhibido desnudo delante del pueblo. Y esto es humillación, la humillación de la mujer. Esto es equivalente a esa humillación que esta mujer en la ley de los celos muestra. Dice: polvo del templo, el polvo que coge el sacerdote para hacer las aguas amargas, recuerdan a la mujer sorprendida en el adulterio, porque Yeshua escribía en ese polvo, hace líneas en el polvo, cuando la mujer en Juan 8:6 dice: mas estos decían, tentándole para poder acusarle, pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, decía en Juan, cuando traen a la mujer para apedrearla, ¿no? Y que él dice esa famosa frase: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. En Jeremías 17:13 dice: oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, manantial de aguas vivas. Las maldiciones escritas se borraban con el agua amarga que contenía agua limpia y polvo del templo o del tabernáculo. En Números 5:23 dice: el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Yeshua es el agua de vida, y cuando escribió en el suelo, les recordaba este pasaje. También a los judíos presentes, que conocían muy bien la Torá. Entendemos ahora las palabras de Saulo en Gálatas, que dice Gálatas 3:13: Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿De cuál maldición nos redimió Yeshua? De las maldiciones contenidas en el libro, las maldiciones que vienen como consecuencia de nuestra transgresión, de nuestros pecados. No del mandamiento, que es puro y santo, sino de las palabras que nos hacen equivocar, de las cosas que hacemos mal a causa de nuestras propias concupiscencias, de lo que nosotros elegimos, ese mal camino que tomamos. Él, al hacerse maldición por nosotros, al morir en nuestro lugar, Yeshua toma por nosotros las aguas amargas. Al hacerlo, borró las maldiciones y al resucitar nos dio la oportunidad de tener una nueva vida, ser ahora una esposa digna y pura. Por eso la casa de Israel y los gentiles que creyeron en Él, que creemos en Él, somos incontables, somos fecundos. Después del ritual, la ofrenda era mecida delante del Eterno y Yeshua se presentó delante del Padre en la fiesta de los primeros frutos, meciendo la ofrenda y la sangre del sacrificio. ¿Se había cumplido este proceso antes? Pues sí. En Éxodo 15:23, cuando Israel salió de Egipto, lo primero que encontró fue la prueba de las aguas amargas. Tenía que probar si podía o no tomar agua,
y eran culpables todos. ¿Cómo pudieron tomarla? Con un madero que Moisés les dijo que tiraran a las aguas, que las endulzaba. Y las endulzó y pudieron beber. El madero de Yeshua es este madero de Yeshua. El vinagre del madero. Y al final Israel tendrá que pasar la prueba de las aguas amargas de nuevo. Porque en Apocalipsis 8:11 nos dice, y el nombre de la estrella es ajenjo. Ajenjo también son aguas amargas. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque eran amargas. ¿Estás preparado para esta prueba? O Yeshua tomará por ti. Si ya lo negaste por seguir a los hombres, serás hallado irreprensible. Es una revelación que cambia nuestras vidas para siempre. En número 6 nos habla el nazareato, el nazir o el nazar. En números 6:1 dice, habla Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh, nazareo o nazarita, nazir, es la persona que se consagra por un tiempo al Eterno. El nazareato es un llamado del Eterno para una misión especial. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, Sansón fue un nazareno que fue llamado por el Eterno. En Jueces 13, un tiempo de los jueces Israel hacía lo malo delante de Yahweh, delante del Eterno. Y los filisteos lo tenían cautivos. El Eterno levanta a Sansón para librarnos y el mismo Yeshua lo anuncia. En Jueces 13:5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. En 1 Samuel 1 dice, su madre Ana, al recibir el milagro de su concepción, lo dedica al Eterno. E hizo voto diciendo, Yahweh de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. El mismo Saulo, Rab Shaul, hizo voto de nazareo. Dice Hechos 18:18, mas Saulo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Porque sabemos que era voto nazareo, y leemos las condiciones de este voto. En número 6:3 dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh. Será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Yahweh no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. La seriedad de hacer este voto queda consagrada en Proverbios. En Proverbios 20:25 dice, lazo, trampa, es el hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. En Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca.
Hacer un voto requiere del consentimiento del esposo en el caso de la esposa y de los padres en el caso de los menores. Esto está en Números 30. El fin del voto, ¿cómo es? En Números 6:13 nos lo explica. Esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, ofrendará su ofrenda a Yahweh en cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, un carnero sin defecto para ofrenda de paz, además un canastillo de torta sin levadura de flor de harina amasada con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote le ofrecerá delante de Yahweh y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Yahweh, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de la reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote espaldilla cocida de carnero, una torta sin levadura, un canastillo y un hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo, después de que fuera raída su cabeza consagrada. El sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Yahweh, lo cual será cosa santa. El sacerdote, además del pecho mecido, de la espaldilla separada, después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Yahweh por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su nazareato. Esto está en Número 6. La bendición, ahora vemos cómo es la bendición sacerdotal. Número 6:22 dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto en hebreo es Yivarejeja Adonai Panaf Elish Mereja, Yaer Adonai Panaf Eleja Bijuneka, Yisa Adonai Panaf Eleja Beyaseleja Shalom. Es la bendición arónica y son las 3 yud, ¿no? Es la bendición de las 3 yud. Dice, las bendiciones del Eterno vienen al estar bajo sus preceptos, su obediencia, bajo sus alas. En Deuteronomio 28 dice, cuando el rostro del Eterno resplandece sobre nosotros hay salvación. En Salmos 8:3 dice, oh Elohim, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Las misericordias del Padre son nuevas cada día. Salmos 40:11. Yahweh, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Salmo 92:1. Bueno es alabarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Paz significa shalom, significa completitud. De acuerdo a la concordancia hebrea es integridad, solidez, bienestar, paz, seguridad, solidez en el cuerpo. Bienestar, salud, prosperidad, calma, tranquilidad, alegría, la amistad de las relaciones humanas y con Elohim, sobre todo en relación con el pacto. La paz es lo que nos transmite esa conexión, esa relación de felicidad, de estar en esa solidez, en esa tranquilidad, en esa seguridad, es la certeza. Debemos querer, desear esta paz, esta bendición del Todopoderoso. Debemos tomar esa decisión de regresar a su casa en Teshuvah, volver al Padre, de obedecerlo, de amarlo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos.
En número 7 tenemos lo que son las ofrendas para el reino. Número 7.1 dice: y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh: 6 carros cubiertos, 12 bueyes, por cada príncipe un carro, cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Entonces el tabernáculo estaba listo, las tribus y levitas distribuidos. Los príncipes de las tribus traían sus ofrendas al rey, al Eterno. Los carros y bueyes que fueron repartidos entre los levitas conforme a la tarea que les fue asignada por el Todopoderoso, lo que debían transportar. Entonces Yahweh habla a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros, los bueyes, y los dio a los levitas: 2 carros, 4 bueyes, y dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y los hijos de Merari dio 4 carros, 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Los levitas gersonitas y meraritas tenían muchos utensilios para transportar, por eso recibieron la mayor parte de la ofrenda de los príncipes. ¿Qué era lo que llevaban estos, los coatitas, que no recibieron carros debido a que tenían que transportar en sus hombros? Y esto está en Números 4:4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será las cosas más sagradas: el arca del testimonio, la mesa de proposición, el pan perpetuo, la menorá, el altar de oro. Utensilios sagrados como braseros, paletas, tazones eran responsabilidad de estos hijos de Coat. Solo podían ser transportados en los hombros de los levitas, pero no los podían tocar ni siquiera mirar. Eran Aarón y sus hijos quienes preparaban las cosas sagradas. La mayor responsabilidad del trabajo del tabernáculo debía estar asegurado sobre los hombros de los levitas. Interesante, ¿no? Porque debemos tratar con la presencia del Eterno. Es esta la extrema responsabilidad. Las ofrendas se ofrecen cada día. La primera ofrenda la trajo Judá. Entonces lo dice en el versículo 10: los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Yahweh dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. El tercer día Eliab, hijo de Gelón, príncipe de los hijos de Zabulón. El cuarto día Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. El quinto día Selumiel, hijo de Surisadai, príncipe de los hijos de Simeón. El sexto día Eliasaf, el hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad. El séptimo día el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. El octavo día el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoní. El décimo día el príncipe de los hijos de Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. El undécimo día el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocram. Y el duodécimo día el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Ena. Esta fue la ofrenda de los hijos de Israel, y ofrecieron para la dedicación del altar el día que fue ungido 12 platos de plata, 12 jarrones de plata, 12 cucharas de oro, y cada plato de 130 siclos, cada jarro de 70, toda la plata de la vajilla, 2400 siclos al siclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 siclos cada cuchara al siclo del santuario, todo el oro de las cucharas 120 siclos.
todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año, con su ofrenda, 12 los machos cabríos para expiación, 60 los machos cabríos, 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar, después de que fue ungido. La presencia del Todopoderoso estaba, y dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, y de entre los dos querubines hablaba con él. Esa voz que no salía de ese santo de los santos, Kodesham Kodashim, el lugar santísimo, sino que permanecía allí dentro y fuera no se escuchaba. Por lo tanto, nos muestra cómo nuestro Creador nos habla, pero no va más allá, sino solo hasta la medida en la que Él quiere influenciar en nuestra vida y quiere llegar a que le escuchemos. Debemos obedecerle y ser ofrendas vivas, ofrecernos a nosotros mismos en ofrenda para nuestro Creador y ser conscientes de que Yeshua fue el mensajero, el Hijo unigénito, la emanación principal, el Bereshit, que estaba con él desde el principio, el Reshit, el principal, el primero, a través del cual nos mostró ese camino y trajo la verdad a vivir entre los hombres, para que entendiéramos un poco de su conciencia eterna, infinita, que nada puede contenerlo, que nada puede abarcarlo. Debemos ofrendarnos a nuestro Todopoderoso y pregúntate cada día, ¿qué has dado para que su reino se acerque más a ti? Hoy estamos viviendo este reino gracias al Mesías. Desde su sacrificio, Él trajo este reino a cada uno de nosotros. Él es el camino al Padre, la verdad y la vida, el mensajero que envió para ser encontrados por Él, por la verdad. Shalom.